Empezamos en el pasado. Namor comenta que su madre le enseñó a nadar, cuando el resto de Atlantis esperaba que él se hundiera. Ella también enseñó cómo lanzar su primer golpe, y le dijo que nunca tenía que dar la otra mejilla. De hacerlo, los Atlantes lo golpearían hasta la muerte. Ella sabía que habría muchos problemas para su hijo, que era mestizo, pero conforme la fuerza de Namor fue creciendo, el resentimiento de estas personas se convirtió en miedo, y pronto nadie más quería luchar contra él. Sin embargo, la princesa Fen vio que también eso era peligroso, entonces también estuvo allí para luchar en contra de él. Años después, Fen le pregunta a su hijo qué pasaría si es que estalla una guerra civil entre la casa Thunderstorm y la casa Steelhead. Ambas casas le pedirían consejo del rey. Ella quiere saber qué es lo que Namor haría, y Namor responde que él apoyaría la causa más justa, pero según Fen se equivoca. La casa Steelhead controla la tesorería. Uno nunca debe perder su lealtad. Fen pregunta ahora qué pasaría si después de la coronación, la casa Morey lo invita para una fiesta. Namor responde que tal vez lo hagan casarse con alguna de sus hijas, pero una vez más se equivoca. Lo asesinarían de inmediato. Él no debe confiar en la casa Morey, mucho menos en la casa Manta o en ninguna de las otras casas. Solo debe confiar en su sangre, y cuando de su sangre se trate, nunca debe bajar la guardia. Fen ha derrotado a Namor y le pregunta si se rinde. No obstante, el príncipe puede darse cuenta de algo. Su madre está temblando. Ha estado fuera del océano por mucho tiempo. Fen responde que esa no es una respuesta y le pregunta si se rinde. Namor insiste. Ya ha sido suficiente. Él ya aprendió. Su madre debe regresar al océano para no morir. Fen le pregunta si quiere acabar con esta batalla. Namor responde que quiere salvar su vida. Entonces, según Fen, lo único que tiene que hacer es rendirse. Namor no lo hace. Fen felicita a su hijo y le pide que se prepare para morir. Namor no va a hacerlo el día de hoy. Él destruye el bote donde están parados y por fin su madre puede regresar al océano. Ella va a vivir, a no ser que Namor la mate. Namor le pregunta a su madre si se rinde. Namor recuerda que mientras todos decían que su nacimiento era una aberración, la única que lo protegió fue su madre. Nunca dejó de luchar por él. Ella le enseñó, ella lo protegió, lo preparó para el trono. Namor hubiera deseado estar junto a ella para ayudarla cuando más lo necesitó, pero en vez de eso, él estuvo donde siempre estaba, en medio de una guerra. Ahora en el presente, Namor se encuentra en las ruinas de Atlantis. Allí él escucha unos susurros. Hay sobrevivientes. A estos niños les dijeron que Namor regresaría y les cortaría las gargantas. Uno de los niños le pide a Namor de que antes de que lo mate, tiene que saber algo. Ellos están en todas partes. Matarlos no los va a detener. Namor responde que no ha venido a matar niños y les pregunta si están solos. Uno de ellos responde que no, pero aquellos que los acompañan les dijeron que Namor no los reconocería. Estos son niños de la guerra, las guerras de Namor. Ellos viven en la podredumbre, en las fallas del rey, pero pronto todo eso va a cambiar. Namor pregunta por qué es que viven en las ruinas y no en el palacio. Ellos responden que no son reyes. Además, en el palacio se encuentra el rey huérfano. Y esto es lo último con lo cual Namor quería encontrarse, otro rey. Namor pregunta si este rey también tiene una armada. Los niños responden que no como las demás, y le piden a Namor que los siga. Ellos los guiarán hacia el rey. No obstante, Namor recuerda que por allí no es el palacio. Él aún recuerda esta ciudad. Los niños le responden que esta no es la ciudad de antes. Conforme lo sigue, Namor escucha las ballenas de guerra en la distancia, y también escucha la voz de Neptuno. El dios del océano le pide que regrese, que no hable con este rey, que continúe con la guerra. Y hablando de guerras, Namor recuerda la primera guerra que luchó en la superficie. Él se volvió tan bueno en las guerras que decidió ayudarlos en este conflicto. Durante este tiempo, Namor pasó muchos días lejos de Atlantis, lejos de su madre, pero enviaba mensajes cada vez que podía hacerlo. Fen nunca respondió ninguno de esos mensajes. Ella sintió que Namor la había abandonado, que había abandonado Atlantis, y también estaba preocupada de que Namor nunca regresaría. Terminada la batalla, Steve se acercó a Namor para decirle que este fue un gran combate y que se había ganado un viaje de regreso a casa. Capitán América sospechaba que Atlantis era un lugar increíble y deseaba poder verlo algún día. Una vez que esta guerra hubiera terminado, Namor le dio un consejo a Steve. Si no quería volver a tener una guerra en su vida, debía evitar ir en busca de Atlantis. Según Namor, cuando la guerra terminó, él decidió quedarse en la superficie algún tiempo más, hasta que ya no pudo posponer su regreso a Atlantis. En el viaje de regreso él pensaba cómo podía pedirle perdón a su madre, y aún tantos años después él sigue disculpándose. Atlantis fue destruida, un terremoto la había hecho colapsar. Namor intentó forzar sus oídos para escuchar la voz que más conocía, la voz que había escuchado desde que estaba en el útero, la voz de la única persona que había confiado en él, y la única persona que lo había amado. Namor nunca más volvió a escuchar esa voz.
Con los años, Namor descubriría que ese terremoto no fue natural, fue causado por un idiota de la superficie en busca de la corona de la serpiente. Con el tiempo, Namor acabaría con su vida y se pararía sobre su cadáver, pero eso no le trajo paz nunca, solo hizo que su ira ardiera mucho más. Por más que los días pasaron, Namor continuó buscando en los escombros. Incluso los demás atlantes pensaban que ya era suficiente, pero Namor no se rendiría. Él les dijo que estaba buscando al rey Takor. Luego Namor culparía a los habitantes de la superficie por arrancarlo de Atlantis y matar a su madre. Namor encabezaría guerra tras guerra para castigarlos, pero al mismo tiempo castigaría a su propia gente. No obstante, no era el mundo de la superficie a quien más odiaba. Según Namor, muchos dicen que nadie ama a Namor como Namor lo hace, pero se equivocan. Su madre lo amó mucho más de lo que él podría amarse a sí mismo. Pero si hay un sentimiento en el cual Namor puede clamar la supremacía, nadie odia más a Namor que Namor. Ese día, en el fondo de los escombros, Namor encontró al rey Takor. Él se sentía aliviado. Toda Atlantis lo daba por muerto. Además, Namor le dio las malas noticias. Fen estaba muerta. Pero a Takor no parecía importarle. Él le pedía a Namor que regrese con los demás y que lo deje encargarse de sus asuntos. Aparentemente el rey estaba recolectando tesoro, y Namor le preguntó cuáles eran esos asuntos, porque el resto de Atlantis necesitaba un rey que los guíe, y tal vez Namor podría estar equivocado, pero parecía que el rey estaba llevándose los tesoros y tratando de fingir su muerte. Takor respondió que no iba a fingir, él estaría muerto para todos. Según el rey, Atlantis era un ancla, y él había estado cargándola por mucho tiempo. Era momento de partir. Namor le recordó que él hizo un juramento para proteger a estas personas. Sin embargo, Takor argumentaba de que él juró proteger a Atlantis, y ahora Atlantis ya no existía. Namor proponía que la reconstruyeran, y esto decepcionaba a Takor. Él pensó que Namor sería mucho más inteligente. El rey le dejaba el trono a Namor. Entonces, entre los tesoros que se estaba robando, Namor divisó el tridente de Neptuno, el tesoro más valioso de todo el reino. Según Takor, ahora solo era una baratija. En el pasado tenía gran poder. Incluso podía escuchar la voz de Neptuno, pero ahora ya no puede hacerlo. Quien sí puede escuchar la voz del dios es Namor. Él le pidió que asesine a Takor y que tome el trono. Namor decidió entonces volver a implorarle al rey que regrese con su pueblo, y Takor pensaba que Namor solo quería una parte del tesoro. Él le proponía darle una parte, siempre y cuando ayudara a cargar el oro. Enfurecido, Namor rompió las cadenas del cargamento. Volviendo al presente, Namor ha llegado al palacio. Los niños le dicen que el rey huérfano les prometió que cuando termine la guerra, los últimos serían los primeros. Aquellos sin voz serían recordados. Pero según Namor, este rey haría que todos ellos murieran. Uno de los niños menciona que el rey dijo que Namor diría eso. Entonces le pide que mire a su alrededor. El palacio está lleno de cadáveres. Namor responde que él no ha venido a reinar, ha venido a acabar con esta guerra, y pregunta por qué este rey no tiene guardias. Los niños responden que tienen legiones. Están alrededor de Namor, preparados para cortarle la garganta. Namor no puede verlos, y les pregunta a los niños por qué es que dijeron que sus armadas eran diferentes a todas las demás. Pero entonces ellos desaparecen, y Namor puede observar al rey huérfano. Es un esqueleto. Namor pregunta qué está pasando, y una voz responde. Una cuchilla invisible corta el cuerpo de Namor, hasta que el ex monarca logra sostener al atacante. Pero el contraataque llega rápidamente. La voz le dice que está siendo sobrepasado. Es momento de que se rinda. Namor se rehúsa. Frente a Namor se encuentra el espíritu de su madre. Junto a ella, muchos más espíritus. Ellos comentan que los verdaderos huérfanos son aquellos que murieron por Atlantis. Ahora le sirven al rey huérfano y le piden a Namor que se una a ellos. Solo su muerte podrá traerle paz a los océanos. Paralelamente, Kailani camina a través del campo de batalla. Ella aún sigue buscando a Namor, pero no han podido encontrarlo. Su capitán piensa que lo más probable es que esté muerto. Pero según Kailani, si eso es cierto, eso no los deja en un buen lugar. Necesitan el tridente de Neptuno para clamar victoria. De no tenerlo, la guerra continuará, y más muertes irán acumulándose. Muchos de los guerreros de Kailani han tenido que morir para luchar en contra del rey de las bestias. Su capitán responde que muchos más estarían dispuestos a morir por ella. Solo Kailani merece el trono. Y la guerrera pensaba eso. Sin embargo, Namor le dijo algo que todavía la aterra. De repente, Kailani escucha una voz. Es el espíritu de un guerrero caído. El rey huérfano le está llamando. Kailani se rehúsa a escuchar el llamado, pero más espíritus aparecen, y le dice que todos los reyes han sido invocados. Va a haber una batalla final. Se enfrentarán el rey de las bestias, Atuma, el rey de los bárbaros, los señores de la ciencia, los señores de la guerra de Lemuria, el misterioso rey hechicero. Kailani también ha sido llamada. Ella lidera las armadas de los océanos secretos, pero todos están destinados a la derrota, pues el rey de los huérfanos tiene una armada de los muertos, y junto a ellos Namor marcha. Otro conocido se acerca a Namor y se burla de él. En el pasado, Takor le había dicho
que los atlantes eran los escogidos de Neptuno, y algunos habían sido más escogidos que otros. Namor recuerda el pasado. Su madre era una guerrera leal de Atlantis. Cualquier sabiduría que Namor tenga en este momento, la tiene gracias a ella. Fen debió haberse sentado en el trono, no Namor. O en el peor de los casos, debió haber sido su consejera. Si ella estuviera viva, Atlantis hubiera prosperado. En vez de eso murió debajo de los escombros, y el destino de Atlantis fue sellado ese día, así como el destino de Namor. Desde las profundidades emergió un nuevo rey, portando el tridente de Neptuno. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Namor, por Jason Aaron. El arte de Paul Davidson y Alex Lins. Este capítulo también me ha gustado bastante. Creo que sirve mucho como un análisis introspectivo de la situación actual de Namor. Todo lo que le ha pasado a Namor se desencadena con ese terremoto. Si la madre de Namor no hubiera muerto, tal vez otra hubiera sido la historia. Ahora hemos podido ver a todos los contendientes que planean tomar el trono. Parece que solo algunos van a tener desarrollo. O sea, hemos tenido capítulos especiales para Kailani, para Atuma, para el Señor de las Bestias y para el Señor de los Huérfanos. Me hubiera gustado haber tenido tiempo para desarrollar un poco al Rey Hechicero, se ve súper cool. Obviamente está basado en el mito de Lovecraft y creo que es aquí donde empieza la decadencia. No siento que sea una buena decisión pasar de una historia súper introspectiva, hablando del pasado de Namor y cómo eso lo forja para el futuro, hacia un torneo de Dragon Ball pues. O sea, ahora los 7 reyes se van a agarrar a palazos para ver quién gana. Ojalá que no vaya por ese lado Jason Aaron, sería muy tonto. Debería seguir desarrollando el tema de Namor. Pero también si nos ponemos a pensar, como que ya no queda mucho que desarrollar pues. Ya vimos el evento más importante en su vida y es la muerte de su madre. Ojalá que el próximo capítulo tenga la misma calidad que este y que la publicación no vaya en decadencia. Porque estos 2 últimos capítulos sí me han gustado. Los primeros no tanto, pero en estos 2 últimos Jason Aaron sí se ha pulido bastante. Para mí este capítulo hace una B muchachos, pero díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.